¿Le ha pasado alguna vez? Está en medio de una conversación, quizás con sus hijos o nietos, y de repente el nombre que busca, esa palabra tan sencilla, se desvanece como el humo. Se queda en la punta de la lengua, una sombra frustrante en su mente. O quizás entra en una habitación y olvida por completo a qué había ido. Le dicen que es normal. Son cosas de la edad, le susurran con una sonrisa condescendiente. Le aseguran que es una parte inevitable del viaje, un peaje que todos debemos pagar después de los 70 años. Hoy estoy aquí para decirle que esa es la mentira más grande y cruel que nos han contado. En los próximos 30 segundos le revelaré por qué esta normalidad es en realidad una conspiración contra su claridad mental, y cómo un sabio de hace más de 1000 años ya tenía la respuesta para mantener una mente afilada como la de un joven de 30 años, incluso pasados los 100. La verdad es que su cerebro no está diseñado para fallar, no está programado para disolverse en una niebla de confusión. Lo que está experimentando no es el envejecimiento, es el envenenamiento. Un envenenamiento lento y sistemático, orquestado por un sistema que se beneficia de su miedo y de su dependencia. Nos han hecho creer que la única solución está en frascos de pastillas, con nombres impronunciables, en tratamientos costosos que solo enmascaran los síntomas mientras el problema real crece en la oscuridad. Pero, ¿y si le dijera que la solución real, la cura para esta niebla mental, se encuentra en su propia cocina? ¿Y si le dijera que con 3 ingredientes sencillos y 3 ejercicios que puede hacer mientras ve la televisión, podría empezar a sentir una nueva claridad en menos de 3 semanas? No le pido que me crea ciegamente, le pido que me escuche, porque usted no ha llegado a este mensaje por casualidad. Hay una razón por la que estas palabras resuenan en su interior. Usted ha sido elegido para recibir este conocimiento, un saber antiguo que fue deliberadamente enterrado bajo montañas de desinformación. Imagine por un momento despertar mañana con la mente clara, recordar el nombre de cada persona que saluda, la lista de la compra sin necesidad de apuntarla, las fechas importantes sin esfuerzo. No es un sueño, es su derecho de nacimiento. Es el estado natural de una mente bien nutrida y bien entrenada, un estado que el gran médico y filósofo persa, Avicena, no solo entendió, sino que vivió, manteniendo su prodigiosa memoria y su intelecto intactos hasta el final de sus largos días. Él sabía algo que nos han ocultado. Avicena, cuyo nombre real era Ibn Sina, fue uno de los pensadores más importantes de la Edad de Oro del Islam. Su obra, El Canon de Medicina, fue el libro de texto médico estándar en Europa durante más de 500 años. Este hombre no era un charlatán, era un genio que comprendía el cuerpo y la mente humana a un nivel que la ciencia moderna apenas comienza a redescubrir, y en sus escritos dejó pistas, recetas y principios para preservar la función más preciada del ser humano, la memoria. Nos habló de un alimento para el cerebro específico y de una gimnasia para las neuronas que la industria farmacéutica moderna preferiría que usted nunca descubriera, porque si usted supiera lo fácil y barato que es mantener su cerebro joven, ¿quién compraría sus caros nootrópicos y sus medicamentos para la demencia? Piense en su cerebro no como un órgano frágil que se desgasta, sino como un músculo. Si deja de usar los músculos de sus piernas, se atrofian. Si los ejercita, se fortalecen, sin importar si tiene 20 o 90 años. Su cerebro funciona exactamente igual. Nos han vendido la idea de que las neuronas mueren y no se regeneran. Otra mentira conveniente. La capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones a cualquier edad es un hecho científico probado. Y Avicena, hace 1000 años, ya sabía cómo estimularla. Este conocimiento exclusivo
No se comparte en las noticias ni en las consultas médicas convencionales porque amenaza los cimientos de una industria multimillonaria. Pero este conocimiento le pertenece por derecho y ha llegado el momento de reclamarlo. En los próximos minutos vamos a desenterrar juntos este conocimiento prohibido. Le revelaré la receta exacta de su elixir olvidado, una bebida tan poderosa que sentirá sus efectos en días. Le enseñaré los 3 sencillos ejercicios de dedos que actúan como una chispa divina, reconectando circuitos neuronales que creía perdidos para siempre. Descubriremos cuál es la bebida popular que está destruyendo su memoria más rápido que el propio tiempo y cómo el simple acto de leer en voz alta durante 10 minutos al día puede ser una de las barreras más potentes contra el Alzheimer. Prepárese, porque lo que está a punto de aprender no solo cambiará su mente, cambiará su vida. La conspiración contra su claridad mental termina hoy, y nuestra rebelión comienza viajando 1000 años al pasado, al corazón de Persia, para conocer al hombre que nos dejó el mapa y entender por qué su sabiduría fue tan peligrosamente ocultada. Para entender la conspiración, primero debemos viajar en el tiempo. Debemos regresar a la Persia del siglo X, a una época en la que la medicina no era un negocio, sino un arte sagrado. Allí, en el año 980, nació un hombre llamado Abu Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena. Este no era un simple médico, era un polímata, un gigante intelectual que dominaba la filosofía, la astronomía, la alquimia y, por supuesto, la medicina. A la edad de 18 años ya era el médico del emir de Bujará. Su fama se extendió como el fuego por el mundo conocido, no solo por curar enfermedades del cuerpo, sino por su profundo entendimiento de la mente. Su obra magna, el Canon de Medicina, un compendio de 5 volúmenes y más de 1.000.000 de palabras, no era solo una lista de remedios, era una filosofía completa de la salud. Avicena veía el cuerpo humano como un todo interconectado, un jardín donde la mente, el cuerpo y el espíritu debían estar en perfecta armonía. Para él, la pérdida de memoria no era una sentencia de la edad, sino un desequilibrio, un síntoma de que el calor húmedo del cerebro, como él lo llamaba, se estaba agotando. Creía firmemente que el cerebro, al igual que el estómago, necesitaba un tipo específico de alimento para mantenerse lúcido y fuerte. No hablaba de calorías o vitaminas en el sentido moderno, sino de la esencia de ciertos alimentos que resonaban directamente con la energía del cerebro. Él identificó alimentos como las nueces, no solo por su asombroso parecido físico con el cerebro humano, sino por su capacidad para nutrir esa humedad esencial. También veneraba hierbas como el romero, al que llamaba el guardián de la memoria, capaz de despertar los rincones dormidos de la mente. Deténgase a pensar en esto. Hace más de 1000 años, sin microscopios ni escáneres cerebrales, un hombre comprendió la conexión íntima entre la nutrición y la función cognitiva, mientras sus contemporáneos en Europa todavía practicaban sangrías y rezaban para alejar a los demonios de la enfermedad. Avicena ya estaba prescribiendo dietas específicas y ejercicios mentales para preservar la juventud del cerebro. Este conocimiento no era un secreto esotérico, era la base de la medicina practicada en las cortes más avanzadas del mundo. Era un saber tan fundamental y efectivo que se enseñó en las universidades europeas durante más de 500 años después de su muerte. Este no es un mito, es un hecho histórico documentado. La sabiduría para mantener una mente clara a cualquier edad no es un descubrimiento nuevo, es un conocimiento antiguo que nos fue arrebatado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se perdió esta sabiduría tan profunda? La respuesta yace en el lento declive de una era y el ascenso de otra.
Con el paso de los siglos, la medicina en Occidente tomó un camino muy diferente. Durante el Renacimiento, con figuras como Paracelso, comenzó una revolución química. La atención se desvió de la nutrición y el equilibrio holístico hacia la búsqueda de compuestos químicos aislados para tratar síntomas específicos. La idea de que un alimento pudiera ser una medicina se consideró primitiva, folclore de viejas. La medicina se convirtió en una ciencia de la intervención, no de la prevención. Se empezó a ver el cuerpo no como un jardín que cuidar, sino como una máquina que reparar pieza por pieza. El golpe de gracia llegó en el siglo XX. Con el auge de la industria farmacéutica, nació un nuevo paradigma, un modelo de negocio increíblemente rentable basado en una premisa simple: un síntoma, una pastilla. La pérdida de memoria se convirtió en deterioro cognitivo relacionado con la edad, una condición médica que requería un fármaco. La idea de que pudiera solucionarse con nueces, miel y romero no solo era ridícula para esta nueva casta de sacerdotes de la ciencia, sino que era una amenaza directa para su modelo de negocio. El conocimiento de Avicena no se perdió por accidente. Fue activamente suprimido, ridiculizado y enterrado. Se nos enseñó a desconfiar de los remedios naturales, a llamarlos pseudociencia, mientras se nos condicionaba a confiar ciegamente en cualquier cosa que viniera en un blister farmacéutico. Y así, la sabiduría de Avicena, que había iluminado al mundo durante siglos, fue relegada a los polvorientos estantes de la historia, mientras una generación entera era conducida hacia una niebla mental que se nos dijo era inevitable. Pero esta supresión no fue un mero accidente de la historia. Fue el primer paso de un plan deliberado, un plan cuyas verdaderas y oscuras intenciones debemos ahora sacar a la luz. Ahora que conocemos la historia, debemos hacer la pregunta más importante: ¿quién se beneficia de que usted olvide? ¿Quién gana dinero con su miedo a la demencia y al Alzheimer? La respuesta es tan obvia como escalofriante. La industria farmacéutica global, un imperio de billones de dólares construido sobre la enfermedad y el sufrimiento, nos han vendido una narrativa muy conveniente. El envejecimiento es una enfermedad degenerativa inevitable y su única esperanza es nuestra última y costosa molécula patentada. Pero es un castillo de naipes, construido sobre una base de omisiones deliberadas y verdades ocultas. La conspiración no es una teoría, es una estrategia de mercado. Piense en los llamados nootrópicos o fármacos para la memoria, que inundan la publicidad. Prometen mejorar la concentración y la memoria con compuestos sintéticos de laboratorio. Son una solución rápida, una pastilla mágica para un problema complejo. Pero aquí está la verdad que no le cuentan. Para una persona mayor de 65 años, muchos de estos nootrópicos modernos son, en el mejor de los casos, inútiles y en el peor, peligrosos. Actúan como estimulantes, forzando al cerebro a trabajar a marchas forzadas, quemando sus reservas de neurotransmisores. Es como echarle gasolina de alto octanaje a un motor viejo y desgastado. Puede que corra más rápido por un corto tiempo, pero el desgaste a largo plazo es catastrófico. Aceleran el mismo deterioro que pretenden combatir. La verdadera conspiración reside en el desvío de la atención. Mientras nos bombardean con anuncios de estos fármacos de alta tecnología, nos ocultan activamente la ciencia que respalda las soluciones naturales y ancestrales. ¿Sabía usted que existen cientos de estudios científicos publicados en revistas médicas de prestigio que confirman los beneficios de los ácidos grasos omega 3 de las nueces para la salud cerebral? ¿O que el ácido carnósico del romero ha demostrado en laboratorio proteger a las neuronas del daño de los radicales libres? Esta información existe, está disponible, pero no genera miles de millones en patentes. Una nuez no se puede patentar. El romero de su jardín no puede ser propiedad de una corporación.
El verdadero secreto que nos ocultan es la simplicidad. Quieren que usted crea que su cerebro es un órgano increíblemente complicado que solo un neurocientífico con un doctorado puede entender y tratar. Quieren que se sienta impotente, dependiente de su autoridad y de sus productos. Pero la verdad es que el cerebro, aunque complejo, responde a principios muy simples y fundamentales: nutrición adecuada, ejercicio físico y mental, y un descanso reparador. Avicena lo sabía hace 1000 años, y la ciencia honesta lo confirma hoy. La industria farmacéutica no quiere que usted entrene su cerebro, porque un cerebro entrenado y bien nutrido no es un cliente. Piense en la narrativa del Alzheimer. Se nos presenta como un monstruo inevitable, una lotería genética contra la que no podemos hacer nada. Nos hablan de placas amiloides y ovillos neurofibrilares, términos aterradores que nos hacen sentir pequeños e indefensos, pero ocultan deliberadamente el creciente cuerpo de evidencia que vincula el Alzheimer con factores de estilo de vida: la dieta, la falta de ejercicio, la inflamación crónica. Algunos científicos de vanguardia incluso lo llaman diabetes tipo 3, sugiriendo una conexión directa con el consumo de azúcar y carbohidratos refinados. ¿Y cuál es la bebida más popular que combina azúcar y químicos que destruyen la memoria? Los refrescos azucarados. Nos venden medicamentos para tratar los síntomas del Alzheimer por miles de dólares al mes, medicamentos que, según sus propios estudios, tienen una eficacia muy limitada. Mientras tanto, silencian las conversaciones sobre cómo una dieta antiinflamatoria, como la que proponía Avicena de forma intuitiva, podría prevenir la enfermedad en primer lugar. No es un accidente, es un diseño, un sistema diseñado para gestionar la enfermedad, no para erradicarla, porque un paciente curado es un cliente perdido. La verdad oculta es que usted tiene mucho más poder sobre su salud cerebral del que le han hecho creer. Le han robado ese poder, pero ha llegado el momento de recuperarlo. Y para hacerlo, no necesitamos más teorías, sino pruebas irrefutables. La ciencia moderna que, sin quererlo, ha terminado por darle la razón a los sabios de la antigüedad. Las palabras y las teorías son poderosas, pero la verdad resuena con más fuerza cuando se ancla en la evidencia. No le pido que acepte esta conspiración solo por mi palabra. Veamos las pruebas, las conexiones que la ciencia moderna, a menudo a regañadientes, ha tenido que admitir, validando la sabiduría milenaria de Avicena. Empecemos con los 3 pilares de su elixir olvidado: las nueces, la miel y el romero. Durante siglos, esto fue considerado medicina popular. Hoy, la ciencia le ha puesto nombres a su magia: las nueces. Avicena las recomendaba por su forma, una manifestación de la doctrina de las signaturas, la antigua creencia de que las plantas que se asemejan a partes del cuerpo pueden curarlas. Hoy, la ciencia nos dice que las nueces son una de las fuentes vegetales más ricas en ácidos grasos omega 3, específicamente el ácido alfa-linolénico. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition, Health and Aging siguió a miles de adultos mayores durante años y encontró una conexión directa y poderosa. Aquellos con un mayor consumo de nueces mostraron un rendimiento significativamente mejor en las pruebas de memoria y función cognitiva. El omega 3 es, literalmente, material de construcción para las membranas de sus células cerebrales. No es poesía, es bioquímica. Ahora, el romero. Avicena lo llamaba el rocío del mar y lo prescribía para despertar el espíritu y la memoria. Durante siglos, los estudiantes de la antigua Grecia llevaban coronas de romero durante los exámenes para mejorar su rendimiento. Folclore. En el año 2017, investigadores de la Universidad de Northumbria, en el Reino Unido, realizaron un experimento fascinante.
expusieron a un grupo de personas al aroma del aceite esencial de romero mientras realizaban tareas de memoria. El resultado, su rendimiento en la memoria prospectiva, es decir, la capacidad de recordar hacer cosas en el futuro, aumentó hasta en un 75%. El simple aroma activaba algo profundo en el cerebro. Otro estudio demostró que uno de sus compuestos, el ácido carnósico, protege activamente a las neuronas contra el estrés oxidativo, una de las causas del envejecimiento cerebral, y la miel. Avicena la veía como un vehículo, un portador de las propiedades curativas de otras sustancias y un sanador por derecho propio. La miel cruda, no el jarabe procesado que venden en los supermercados, es un potente antiinflamatorio y antioxidante. Contiene un compuesto llamado pinosembrina, un flavonoide que, según estudios recientes, mejora la función neurológica. La inflamación crónica es ahora reconocida como uno de los principales culpables del deterioro cognitivo. La miel cruda combate esa inflamación. Cuando combina estos tres ingredientes, no está simplemente mezclando alimentos, está creando una sinergia bioquímica que la naturaleza diseñó para proteger y nutrir el cerebro. Vayamos más allá de la nutrición. Hablemos de la gimnasia para las neuronas. Avicena insistía en la importancia de mantener la mente activa con desafíos y ejercicios. Los ejercicios con los dedos que le enseñaré no son un invento moderno, son variaciones de prácticas antiguas, diseñadas para mejorar la coordinación y la comunicación entre los dos hemisferios del cerebro. La ciencia moderna lo llama entrenamiento de la motricidad fina. Un estudio de la Universidad de Basilea, en Suiza, demostró que aprender nuevas habilidades motoras finas, como hacer malabares o estos ejercicios con los dedos, aumenta la materia gris en el cerebro. Aumenta la materia gris. Esto refuta directamente la vieja mentira de que el cerebro solo puede encogerse con la edad. Y finalmente, el acto de leer en voz alta. El doctor Robert Wilson, del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, dirigió un estudio durante años con casi 300 personas mayores. Descubrió que aquellos que participaban regularmente en actividades mentalmente estimulantes, como leer, tenían una tasa de deterioro de la memoria un 32% más lenta que aquellos que no lo hacían. La evidencia está ahí, en estudios científicos y en la experiencia de miles de años. La ciencia confirma el qué y el cómo. Pero para entender el porqué más profundo, para comprender la energía sagrada que reside en estos elementos, debemos ir más allá del laboratorio y adentrarnos en los mecanismos secretos del universo. Hemos visto la historia, la conspiración y la evidencia científica, pero para comprender verdaderamente el poder de lo que estamos redescubriendo, debemos ir más allá de la bioquímica y la neurología. Debemos adentrarnos en el reino de lo sutil, en el conocimiento secreto que Avicena y otros sabios antiguos entendían como una ley fundamental del universo. Este no es un conocimiento esotérico para asustar, sino una verdad profunda para empoderar. Es la comprensión de que el universo se comunica con nosotros a través de símbolos y correspondencias y que la naturaleza misma nos ha dejado un mapa para nuestra propia sanación. Pensemos de nuevo en la nuez. La ciencia moderna la reduce a una lista de componentes, omega 3, antioxidantes, vitaminas, pero un sabio como Avicena veía mucho más. Veía la firma del Creador, la cáscara dura como el cráneo, la membrana interior como las meninges, y la propia nuez, con sus dos hemisferios y sus pliegues, como una réplica perfecta en miniatura del cerebro humano. Esto no es una coincidencia. En la sabiduría antigua, esto se conoce como la doctrina de las signaturas, un principio divino que establece que la apariencia de una planta o un alimento revela su propósito curativo. El Creador, en su infinita sabiduría,
no nos dejó a ciegas, nos dio pistas, nos dio un lenguaje visual para entender su farmacia. Comer una nuez no es solo un acto de nutrición física, es un acto de comunión, de alinear su microcosmos, su cerebro, con el macrocosmos, la intención divina impresa en la naturaleza. Este principio se extiende a todo lo que nos rodea. El romero, con su aroma penetrante y estimulante, no solo activa los receptores olfativos. En el plano sutil, su esencia energética corta la niebla mental. Es un guardián espiritual de la memoria, limpiando los caminos neuronales no solo de toxinas físicas, sino de bloqueos energéticos causados por el estrés, el miedo y la tristeza. Cuando usted consume romero, no solo está ingiriendo ácido carnósico, está invitando a su ser a una energía de claridad, de recuerdo, de conexión con su propia historia y su propia alma. La miel, por su parte, es la encarnación del trabajo alquímico de la naturaleza. Las abejas, criaturas de increíble inteligencia colectiva, recolectan el néctar de miles de flores, la esencia solar de la vida vegetal, y lo transforman en oro líquido. La miel no es solo azúcar, es luz solar concentrada y transformada. Es un elixir de vida que lleva en su interior la vibración de innumerables flores. Al consumirla, usted no solo endulza su bebida, está infundiendo a su cuerpo y a su cerebro con la energía vital del sol y la tierra. El elixir de Avicena no es una simple receta, es un ritual, una forma de alinear su cuerpo físico con las leyes profundas y amorosas del universo. Y los ejercicios con los dedos, la gimnasia para las neuronas, también tienen un significado más profundo. Sus manos son una extensión directa de su cerebro. Cada dedo está conectado a miles de terminaciones nerviosas y a vastas áreas de su corteza cerebral. En las tradiciones místicas orientales, las manos son un mapa de la conciencia y los gestos son herramientas para dirigir el flujo de energía vital. Cuando usted realiza estos ejercicios, no solo está estimulando la neuroplasticidad, está equilibrando las energías de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, la lógica y la intuición, lo masculino y lo femenino. Está tejiendo un puente entre su mente consciente y su mente subconsciente. Está realizando una forma de meditación en movimiento que calma el ruido mental y permite que la sabiduría interior emerja. Este conocimiento secreto nos revela que la sanación no es un proceso puramente físico. Es un acto integral que involucra al cuerpo, la mente y el espíritu. Al adoptar estas prácticas, usted no se convierte en un simple paciente que sigue un tratamiento. Se convierte en un alquimista, transformando ingredientes simples y movimientos sencillos en una poderosa medicina para el alma. Y es precisamente esta batalla entre la alquimia natural y la artificialidad moderna la que vemos manifestarse a nuestro alrededor cada día de formas que ahora, por fin, podrá reconocer. Este conocimiento ancestral, esta conspiración moderna, no son reliquias del pasado. Sus efectos están por todas partes, tejiendo la tela de nuestra vida diaria de formas que a menudo no reconocemos. Vemos su influencia en los pasillos de los supermercados, en los anuncios de televisión y, lo que es más trágico, en los ojos de nuestros seres queridos. El mundo moderno, con su ritmo frenético y sus soluciones artificiales, es el campo de batalla donde esta lucha por la claridad mental se libra cada día. Y es más relevante para usted ahora mismo de lo que podría imaginar. Piense en la bebida que mencioné antes, esa que destruye la memoria más rápido que el tiempo. No es el café, aunque el exceso nunca es bueno. Es el refresco azucarado. Cada vez que ve a alguien, joven o mayor, bebiendo una lata de ese líquido burbujeante y químico, está presenciando un acto de autosabotaje neurológico. Un estudio de la Universidad de Boston
publicado en la revista Alzheimer's and Dementia, encontró que las personas que consumen bebidas azucaradas con frecuencia tienen una memoria más pobre, un volumen cerebral total más pequeño y un hipocampo, el centro de la memoria del cerebro, significativamente más pequeño. No es una posibilidad, es un hecho científico, y sin embargo, estas bebidas se comercializan como símbolos de felicidad y juventud. Esa es la manifestación moderna de la conspiración, venderle veneno como si fuera placer. La conspiración también se manifiesta en la forma en que nos han enseñado a envejecer. Nos han vendido la idea de la jubilación como un periodo de descanso pasivo, ver televisión, hacer actividades poco exigentes. Pero el cerebro, como hemos dicho, es un músculo. La pasividad es su peor enemigo. Vemos a personas brillantes, ejecutivos, profesores, artesanos, que después de jubilarse, experimentan un rápido declive cognitivo. ¿Por qué? Porque dejaron de desafiar a su cerebro, dejaron de aprender cosas nuevas, de resolver problemas, de usar sus manos para crear. El sistema nos empuja hacia un retiro que, en lugar de ser una época dorada, se convierte en una sala de espera para la niebla mental. Incluso las figuras más exitosas y ricas del mundo no son inmunes si ignoran estos principios ancestrales. Vemos a empresarios multimillonarios invirtiendo fortunas en tecnologías de vanguardia y biohacking para prolongar su vida, inyectándose todo tipo de sustancias, mientras ignoran la simple sabiduría de un puñado de nueces y una caminata por la naturaleza. Están buscando la respuesta en la complejidad de un laboratorio, cuando siempre ha estado en la simplicidad de la tierra. Y aquí es donde este conocimiento se vuelve profundamente personal y urgente. Este no es un problema abstracto, afecta cómo se relaciona con sus nietos, si puede recordar sus historias y sus nombres, afecta su independencia, su capacidad para manejar sus propias finanzas, para conducir su coche, para vivir en su propia casa. El miedo a perder la memoria es, en el fondo, el miedo a perderse a uno mismo, a convertirse en una carga para aquellos a quienes ama. Este miedo es el arma más poderosa que usan en su contra. Lo paraliza y lo hace aceptar su narrativa de inevitabilidad. Pero cada vez que usted elige preparar el elixir de Avicena, en lugar de abrir un refresco, está librando una batalla y ganando. Cada vez que practica los ejercicios con los dedos mientras ve su programa favorito, está reescribiendo su futuro neuronal. El conocimiento ancestral no es algo para admirar en un museo. Es una herramienta práctica y poderosa para navegar y triunfar en el mundo moderno. Es su escudo contra la conspiración. Es su mapa para reclamar no solo su memoria, sino su dignidad, su alegría y su soberanía sobre su propia vida. Y ha llegado el momento de que aprenda a usar ese escudo, de que le entregue las instrucciones paso a paso para seguir ese mapa. Ha llegado el momento de pasar de la teoría a la acción. El conocimiento es inútil si no se aplica. Ahora le entregaré las llaves del reino, las recetas y técnicas exactas que puede empezar a usar hoy mismo para reconstruir la fortaleza de su mente. Le pido que siga estas instrucciones con fe y constancia, porque no son simples trucos, sino prácticas sagradas de autocuidado. Los resultados no tardarán en llegar. En la primera semana notará una mayor calma mental. En la tercera semana, la niebla comenzará a disiparse. En 3 meses, se sorprenderá de su propia claridad. El elixir, olvidado de Avicena, receta para la claridad mental. Esto es todo lo que necesita. Primero, un puñado de nueces crudas, sin tostar y sin sal. Unas 7 u 8 nueces son suficientes. Segundo, una cucharadita de miel cruda, lo más pura posible. Busque miel local si puede, ya que contiene la energía de su entorno. Tercero, una ramita de romero fresco o media cucharadita de romero seco. Y por último,
Una taza de agua tibia, no hirviendo, para no destruir las propiedades de la miel. La preparación es un ritual. Por la mañana, antes de desayunar, tome las nueces y tritúrelas en un mortero o simplemente con el dorso de una cuchara. Mientras lo hace, piense en la intención de nutrir su cerebro. Coloque las nueces trituradas en su taza, añada la miel y el romero. Vierta el agua tibia sobre los ingredientes y remueva lentamente en el sentido de las agujas del reloj, infundiendo la mezcla con su deseo de claridad y salud. Deje reposar la infusión durante 5 minutos para que los sabores y las propiedades se fusionen. Beba este elixir lentamente, saboreando cada sorbo, sintiendo cómo nutre su cuerpo y su mente. Este es su primer acto de rebelión contra el olvido cada día. Una advertencia importante: la constancia es la clave. No espere un milagro de la noche a la mañana. Ha tardado años en acumular la niebla mental. Dele a su cuerpo unas pocas semanas para empezar a limpiarla. No se salte ningún día. Conviértalo en una parte tan esencial de su rutina matutina como lavarse los dientes. Este elixir no es una medicina que se toma cuando uno está enfermo. Es un tónico que se toma para no estarlo nunca. Es un pacto que hace con usted mismo, una promesa de cuidado y respeto por el templo sagrado de su mente. Gimnasia para las neuronas. 3 ejercicios para rejuvenecer el cerebro. Puede hacer estos ejercicios en cualquier momento, pero son especialmente potentes por la tarde, cuando la energía mental tiende a decaer. Dedíquele 5 minutos. Siéntese cómodamente. Ejercicio 1. El piano imaginario. Coloque ambas manos sobre sus rodillas o una mesa, con las palmas hacia abajo. Ahora, levante y baje cada dedo individualmente, uno por uno, como si estuviera tocando una escala en un piano. Empiece con el meñique de la mano izquierda y termine con el meñique de la mano derecha, y luego regrese. Hágalo lentamente al principio, concentrándose en aislar el movimiento de cada dedo. Ejercicio 2. El espejo de los dedos. Junte las yemas de los dedos de ambas manos, formando una especie de cúpula. Ahora, separe y junte solo un par de dedos a la vez, manteniendo los otros en contacto. Por ejemplo, separe y junte los pulgares 5 veces, luego los índices 5 veces. Este ejercicio fuerza a los 2 hemisferios de su cerebro a comunicarse y coordinarse de forma intensa. Ejercicio 3. El nudo infinito. Con su mano derecha, haga el gesto de OK, juntando el pulgar y el índice. Ahora pase el pulgar y el índice de su mano izquierda a través de ese círculo. Luego, libere el círculo de la mano derecha y forme uno nuevo que pase a través del círculo de la mano izquierda. Continúe este movimiento fluido, creando una cadena de círculos entrelazados. El secreto de un sueño reparador para limpiar el cerebro. La ciencia ha descubierto que durante el sueño profundo, el cerebro activa un sistema de limpieza llamado sistema linfático que elimina las toxinas acumuladas durante el día, incluidas las proteínas asociadas con el Alzheimer. Para activar este sistema, necesita un sueño profundo y sin interrupciones. El secreto de Avicena era simple. 1 hora antes de dormir, apague todas las pantallas. La luz azul de televisores, tabletas y teléfonos engaña a su cerebro haciéndole creer que es de día, impidiendo la producción de la hormona del sueño. En su lugar, lea un libro en papel o escuche música suave. Este simple cambio puede transformar la calidad de su sueño y permitir que su cerebro realice su autolimpieza nocturna. Combine el elixir matutino, los ejercicios de dedos y el ritual de sueño. Lea en voz alta 10 minutos al día. Estos son los métodos. Son simples, son poderosos y están ahora en sus manos. Úselos, pues al hacerlo, no solo está preparando su mente para una nueva claridad, sino que está preparando su espíritu para la revelación final,
para el entendimiento más profundo de su propio poder, que está a punto de serle revelado. Hemos viajado juntos a través de la historia. Hemos desenmascarado una conspiración y hemos redescubierto una sabiduría que nos fue robada. Ahora, en este momento final, quiero compartir con usted la revelación más profunda de todas, la verdad que une todo lo que hemos aprendido. Esto no se trata solo de recordar nombres o listas de la compra. Esto no es solo sobre la salud del cerebro, es sobre la recuperación de su alma, es sobre reclamar la soberanía sobre su propia conciencia, que es el regalo más sagrado que el Creador le ha otorgado. La revelación final es esta: la niebla mental, el olvido, la confusión. No son solo síntomas físicos, son el resultado de una desconexión de la naturaleza, una desconexión de la sabiduría de nuestros antepasados y, lo más importante, una desconexión de nosotros mismos. El sistema que nos envenena con alimentos procesados y nos distrae con entretenimiento vacío no solo quiere controlar su cartera, quiere apagar su luz interior. Porque una persona con una mente clara, que recuerda quién es, de dónde viene y cuál es su propósito, es una persona poderosa. Y las personas poderosas son muy difíciles de controlar. Los farmacéuticos y los ejecutivos que se benefician de su miedo están en pánico. No por esta receta específica, sino por el despertar que representa. Tiemblan ante la idea de que millones de personas se den cuenta de que la farmacia más poderosa del mundo no está en un edificio corporativo, sino en la tierra misma. Tiemblan ante la idea de que usted descubra que su cuerpo tiene una inteligencia curativa innata y que solo necesita las herramientas adecuadas para hacer su trabajo. Esta antigua receta es un símbolo de ese despertar. Es la prueba de que las soluciones más profundas son a menudo las más simples y que la verdad, por mucho que intenten enterrarla, siempre resurge. Usted, que ha escuchado hasta el final, no es el mismo que empezó este viaje. Algo ha cambiado en su interior. Una semilla de posibilidad ha sido plantada. Sienta esa sensación. Es la sensación de la esperanza que regresa. Es el murmullo de sus propias neuronas despertando, listas para formar nuevas conexiones. Es la voz de su propia alma diciéndole: recuerda, recuerda tu poder, recuerda tu sabiduría, recuerda tu divinidad. Las señales divinas le han guiado hasta este momento. No fue un algoritmo de Internet, fue una llamada de su espíritu, un anhelo de volver a casa, a la claridad y a la plenitud. El momento de actuar es ahora, no mañana, no la próxima semana, hoy. Vaya a su cocina y reúna los ingredientes para el elixir. Comprométase a realizar su primer ritual mañana por la mañana. Encuentre 5 minutos esta tarde para practicar los ejercicios con los dedos. Apague la televisión 1 hora antes esta noche. La transformación no comienza con un gran salto, sino con un pequeño paso, dado con fe y convicción. Cada sorbo del elixir, cada movimiento de sus dedos es una declaración, es una oración. Es usted diciéndole al universo y a aquellos que quieren mantenerle en la oscuridad: elijo la claridad, elijo la vida, elijo recordarme a mí mismo, le bendigo en este viaje. Que cada nuez que consuma reconstruya los puentes de su memoria, que cada gota de miel le devuelva la dulzura de una mente lúcida, que cada hoja de romero proteja sus pensamientos y le conecte con la sabiduría ancestral. Usted no está solo en esto, está conectado a una cadena de conocimiento que se remonta a Avicena y más allá. Está siendo apoyado por fuerzas superiores que se regocijan en su despertar. Usted ha sido elegido para recibir este conocimiento, no para guardarlo, sino para vivirlo. Y cuando esté listo, para compartirlo. Su cerebro es capaz de mucho más. Avicena lo demostró hace 1000 años. Ahora es su turno de demostrarlo a usted mismo.
Empiece ahora. Su nueva vida de claridad mental le espera.